Recuerdo la silla más que la conversación. Era una de esas sillas de oficina baratas y sobredimensionadas con una inclinación permanente a la izquierda del tipo que sutilmente socava tu postura y tu paciencia a lo largo de los años. Tenía una mancha de café descolorida en el reposabrazos que había estado allí desde mi primera semana en Winter and Sloan, y durante casi 7 años nadie se había molestado en reemplazarla, al igual que nadie se había molesto en reemplazar la idea de quién pensaban que era yo. Estaba ajustando ese mismo reposabrazos chirriante cuando Gerald Winters, nuestro socio gerente regional, deslizó la carpeta manila sobre su escritorio. Sin palabras. Solo ese gesto familiar, effortlessly casual, escalofriantemente final. Su expresión no cambió. Esa misma mezcla pulida de simpatía fingida y alivio apenas velado. Parecía un hombre entregando una multa de aparcamiento. Incluso antes de abrirla lo supe. Rechazo número 9. Me habían vuelto a pasar por alto para el puesto de jefa de estrategia senior, 9 veces seguidas. Y ya sabía quién lo había conseguido esta vez. Bryn Lassiter, 10 meses en el trabajo, conocida por su entusiasmo, no por sus entregables. Le había reescrito su modelo financiero el trimestre pasado después de que desalineara 3 suposiciones de ingresos. Me lo agradeció con una tarjeta de regalo de Starbucks. Gerald se reclinó en su silla ergonómica de grado ejecutivo, la que los socios habían votado cuando la firma alcanzó los $10 millones en facturación. «Mira», dijo usando ese tono falsamente afectuoso que hombres como él reservan para las mujeres que no toman en serio. El primer trimestre no siempre es ideal para estas transiciones. Pero quiero que sepas que estás en lo más alto de la lista para las revisiones de otoño. En lo más alto de la lista. Casi me río. La frase era tan hueca que resonaba. En su lugar, simplemente lo miré. Y luego me reí no del tipo educado, ni siquiera del tipo de incredulidad forzada y educada. Me reí como te ríes cuando te das cuenta de que el chiste es toda tu identidad profesional. Los ojos de Gerald parpadearon inseguros por primera vez en nuestros 8 años de conversaciones. ¿Algo gracioso?, preguntó. Sí, dije. Yo. Soy hilarante. Y así de simple algo dentro de mí se rompió, no como el cristal, como el hielo, silencioso, permanente. Déjame retroceder. Mi nombre es Mira Kadri. En ese momento tenía 36 años y trabajaba como estratega senior para Winter and Sloan, una firma de consultoría boutique con reputación de transformar empresas estancadas en historias de éxito. Mi título decía, asociada, pero llevaba 5 años gestionando carteras de $20 millones. Era a quien llamaban cuando una propuesta se descontrolaba o un cliente amenazaba con marcharse. Había volado a 3 ciudades en 2 días durante la pandemia para mantener una fusión en marcha. Me había perdido aniversarios funerales y una vez mi propia cena de cumpleaños, todo por el bien de la firma. Decían que era indispensable, hasta que llegaba el momento de ascender a alguien. Entonces me volvía invisible. La primera vez que me pasaron por alto me dijeron que necesitaba más exposición al riesgo operativo. Así que seguí a nuestros socios de riesgo, construí marcos que nadie había pedido y tripliqué el valor de un contrato de cliente, identificando brechas de cumplimiento que no habían visto. No importó. La segunda vez dijeron que necesitaba mostrar más presencia ejecutiva. Así que me uní al programa de coaching ejecutivo, lideré 3 paneles y representé a la firma en 2 conferencias nacionales. Todavía no. Después del rechazo número 5, dejé de llevar la cuenta con esperanza. Empecé a llevarla con precisión. Así que cuando llegó el rechazo número 9, en ese sobre sin aviso, sin comentarios, sin siquiera una conversación real, no me sentí confundida. Sentí claridad. Claridad fría y despiadada. Esa tarde volví a mi escritorio. Bryn estaba de pie cerca de la sala de descanso, mostrando con orgullo sus nuevas tarjetas de visita a cualquiera que pasara. Bryn Lassiter, jefa de estrategia. La fuente estaba en relieve. Asentí sonriendo como un lobo podría sonreír en una jaula. La felicité. Le dije que estaba muy feliz por ella. Incluso lo decía en serio de una manera extraña. Ella
Era solo el último nombre en un sistema amañado. No la odiaba. Le tenía lástima. Pensaba que había ganado un premio. Yo finalmente me había dado cuenta de que había estado jugando al juego equivocado. Esa noche me senté en el suelo de mi cocina, todavía con el traje puesto, los pendientes puestos mirando una pared. No había comido. Mi teléfono estaba lleno de mensajes no leídos, amigos, mi hermana, mi prometido. No respondía a ninguno. Estaba demasiado ocupada escuchando el silencio. Era el tipo de silencio que sigue a la humillación. No ira, no lágrimas. Solo la lenta y demoledora comprensión de que nadie vendrá a rescatarte. A la mañana siguiente llegué a la oficina 30 minutos antes. Me preparé el café. Sonreí a todos. Respondí a los correos. Pero algo había cambiado. Ya no trabajaba para ellos. Tampoco trabajaba con ellos. Trabajaba a través de ellos. Durante las siguientes semanas comencé a documentarlo todos los flujos de ingresos que había construido, las relaciones con los clientes que había salvado, los marcos que había diseñado y que todavía usaban los socios que no sabían escribir EBITDA sin una indicación de PowerPoint. Lo llamé mi archivo de palanca. Cada línea era un dato, cada diapositiva era una prueba. Luego empecé a mapear a las personas que dependían de mí, que recurrían a mí y que colapsarían sin mí. Silenciosa, metódicamente, construí un mapa de calor de dependencias estructurales. La firma no funcionaba gracias a la estrategia, funcionaba gracias a mí. Simplemente no se habían dado cuenta todavía, pero lo harían. Verás, la traición no siempre llega con una bofetada. A veces llega como un cumplido. A veces se esconde detrás de una carpeta con tu nombre mal escrito en la etiqueta. Y la venganza. La venganza no necesita ser ruidosa. A veces la venganza más devastadora es la claridad profesional. No una voz alzada, una factura elevada, y yo solo estaba empezando. Lo primero que hice fue dejar de preocuparme. Suena frívolo, pero no fue un berrinche. Fue una ruptura. La Mira que una vez se ofreció voluntaria para reescribir propuestas de última hora los fines de semana desaparecida. La Mira que se preparaba en exceso para las reuniones que traía soluciones antes de que los problemas fueran siquiera nombrados desaparecida. Lo que quedó fue una versión más fría y clara de mí misma, una que finalmente había aceptado que las reglas nunca fueron reales. El juego no era meritocracia, era mitología. Mito trabaja duro y verán tu valía. Verdad. Solo ven lo que refleja su propio poder. Recuerdo estar sentada en mi escritorio la semana siguiente, viendo el Slack de la firma Zumbar, con felicitaciones para Brin. Incluso había un hilo de GIFs, globos, pandas, aplaudiendo fuegos artificiales. Gerald dejó un comentario. Bien merecido. Un futuro brillante por delante. Tenía 5, me gusta. Ninguno mío. En su lugar abrí la carpeta que había empezado discretamente hacía meses. La renombré Éxodo. En ella comencé a catalogar los activos que nunca pensaron en rastrear. No solo guardé una lista de los proyectos que había liderado, saqué los resultados. Porcentajes de mejora, diferencias de satisfacción del cliente, puntuaciones netas de promotores, aumentos de conversión. Crucé cada métrica con los ingresos del cliente. Lo que surgió fue un patrón detrás de casi cada retención de alto valor. Estaba mi nombre oculto en las sombras de los resúmenes ejecutivos, pero visible en los archivos brutos. Construí un panel de control, uno literal. Si tanto les gustaban los datos, les daría una vista que no podrían ignorar. Ordené el archivo en 3 pilares. Influencia, donde yo era el punto de contacto, no el socio. ¿Quién me llamaba cuando las cosas se torcían? ¿Quién mencionaba mis marcos en las llamadas con clientes? Infraestructura. Los sistemas internos que había construido no oficiales, pero adoptados. Los flujos de trabajo que había arreglado en silencio cuando otros se rendían. Las plantillas personalizadas utilizadas en propuestas que todavía tenían mis iniciales en los metadatos. Fragilidad. Los procesos que solo existían en mi cabeza. Las dependencias de clientes que no tenían respaldo documentado. Los plazos cumplidos no por la gestión de proyectos, sino porque yo había intervenido.
Una vez mapeado, era obvio, no era un engranaje, era el eje. Habían construido una máquina a mi alrededor mientras fingían que era intercambiable. Así que dejé de recordarles su suerte y empecé a planificar su pérdida. Sabía que no podía simplemente desaparecer. Todavía no. Tenía que quedarme lo suficiente para ahondar la herida, para hacer mi ausencia no solo inconveniente, sino innegable. No hay satisfacción en dar un portazo si nunca se dan cuenta de que te has ido. Así que sonreí en las reuniones. Felicité a Theo cuando lo ascendieron después el afortunado número 10. Elogié a Brin por su presentación del taller, aunque yo había construido el marco fundamental que apenas entendía. Mientras tanto lo cambié todo. Primero dejé de acumular conocimiento en su beneficio. Empecé a reformatearlo para el mío. Cada punto de contacto con el cliente iba a un CRM privado que creé para mí limpio, etiquetado, fechado. No datos robados, no registros propietarios, solo notas que había escrito, estrategias que había construido en mi propio idioma, con mi propia perspectiva. No eran dueños de mi cerebro, solo lo tomaron prestado. Ahora lo estaba recuperando. Segundo, empecé a parecer más ocupada de lo que estaba. No holgazaneando solo, selectivamente visible. Dejé que los plazos se deslizaran un poco. No lo suficiente como para ser señalada, solo lo suficiente para que se dieran cuenta de que ya no era su red de seguridad. Ofrecí menos soluciones no solicitadas. Dejé de rescatar presentaciones a las 10 de la noche. Dejé que las grietas se vieran. Tercero, contacté con antiguos colegas, gente en la que confiaba, gente que había escapado. Les pregunté a dónde fueron, qué construyeron, qué desearían haber hecho de otra manera. Una de ellas, Lani, había fundado un colectivo de consultoría, un grupo ágil, ético y basado en proyectos de ex-consultores que estaban cansados de machacarse solo para engordar el margen de otro. Me invitó a un café. Al final de la semana tenía 3 ofertas provisionales para unirme a colectivos o asociarme en contratos. Nada oficial, solo potencial, suficiente para recordarme que no estaba atrapada. Fue entonces cuando empezó el gusanillo. El impulso. ¿Y si no solo me iba? ¿Y si construía mi apartamento se convirtió en una sala de guerra? Notas adhesivas sobre la mesa del comedor, una pizarra en el pasillo. Mi portátil era un universo. En una pestaña, textos de marketing para una firma hipotética. En otra, búsquedas de nombres de dominio. Estaba bromeando a medias cuando escribí miramind.com, pero no estaba cogido. Lo compré. Luego vino el registro de la empresa. LLC en proceso. Cuenta bancaria, NEE, documentos de plantilla legales. Se sentía irreal como poner un sitio en una mesa que nadie más sabía que existía. Llamé a la firma Axia Strategies, un guiño a la palabra griega para valor, porque eso es lo que estaba reclamando mi valor. Luego vino la parte difícil, el desapego emocional. Una cosa es saber que no te valoran, otra es dejar de esperar que lo hagan. Cada vez que entraba en una sala y veía a Gerald interrumpirme, me decía a mí misma, estos son datos. Cada vez que Brin repetía una de mis ideas sin dar crédito, esto es una prueba. Cada vez que me excluían de las conversaciones de liderazgo, esto es una palanca. Pensaban que me estaban descartando. Estaban financiando mi partida. 3 meses después de mi plan empezó a desmoronarse. No para mí, para ellos. Un cliente antiguo, el que había cultivado de un contrato de un solo año a uno de varios años, señaló una caída en los entregables después de que mi participación disminuyera. No había tocado su presentación en 6 semanas. Nadie se había dado cuenta, hasta que el cliente lo hizo. Una herramienta interna que había mantenido en silencio durante 5 años, utilizada para la asignación de recursos, falló. Tardaron 4 días en arreglarla. Había dejado de parchearla fuera de horario. Gerald envió un mensaje en nuestro canal de equipo. ¿Alguien sabe por qué el rastreador de cuentas sigue fallando? No respondí. Ese fue el momento en que supe que el cambio había comenzado. Para el 4.º mes tenía mi primer cliente alineado, no robado, no casado. Un antiguo contacto de un compromiso concluido hace mucho tiempo. Se pusieron en contacto solo para ponerse al día.
Ofrecí ideas. Ofrecieron un contrato. Axia Strategies oficialmente tenía ingresos. Para el 5.º mes había presentado mi aviso, pero no una renuncia de 2 semanas. No, eso les daría tiempo para reagruparse. Presenté un cierre de contrato de 30 días estructurado como una cláusula de liquidación. Legal, respetuoso, pero firme. Estaban atónitos. Gerald convocó una reunión. Mira, dijo, no nos dimos cuenta de que no estabas contenta. Sonreí. Nunca preguntasteis. Podemos arreglar esto, dijo. Hablemos de opciones. Lo miré a los ojos, tranquila, quieta. Ya no estoy aquí para opciones. Ese fue el primer punto de inflexión, la línea en la arena. El momento en que dejé de pedir que me vieran y empecé a mostrarles lo que se habían negado a mirar. No estaba planeando una rebelión. Estaba planeando una extracción. Y ni siquiera verían el cordón de apertura hasta que el suelo desapareciera. Porque el poder no siempre grita. A veces simplemente se va, con los clientes, con el conocimiento, con el legado, y todo lo que les queda es el silencio. Cuando Gerald se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde para detenerlo, pero no demasiado tarde para observarlo. Esa era la mitad del punto. La otra mitad, asegurarme de que supiera que nunca fue personal. Fue estructural. Cuando entregué mi aviso de liquidación de contrato de 30 días, intentó tomárselo con calma. Dijo que lo entendía. ¿Las transiciones son saludables? Ofreció como si estuviéramos hablando de yoga por la mañana. Pero lo vi ese ligero tic cerca de su ojo, la vacilación antes de hablar. No lo entendía. En realidad no, porque en su mundo la gente como yo no se iba. Esperábamos. Soportábamos. Teníamos esperanza. No nos íbamos. Pero yo ya no tenía esperanza, y no estaba enfadada, no de la manera que él esperaba. Mi ira se había calcificado en estrategia. Y mi salida. Eso era solo la fase 2. Déjame llevarte de vuelta al tercer mes donde las cosas empezaron a cambiar no solo dentro de la empresa, sino dentro de mí. Después de comprar el dominio, registrar Axia Strategies y conseguir mi primer cliente, todavía tenía que enfrentar una verdad brutal. Estaba emocionalmente enredada con un lugar que no merecía mi lealtad. Así que empecé el proceso de desapego. No un desapego dramático de cortar por lo sano. No. Fui meticulosa. Sabía que no debía romper demasiado rápido. No se baja el telón mientras el foco todavía está sobre ti. Te adentras en las sombras lentamente hasta que se dan cuenta de que han estado hablando a un escenario vacío. Eso significaba llegar a tiempo siempre, aún precisa, aún resolviendo problemas, aún haciendo que otros quedaran bien. Pero mi mirada había cambiado, mi inversión desaparecida. No me reía de las bromas internas, no me unía a las reuniones de trivial de los lunes. Me volví agradable pero distante. No se dieron cuenta de inmediato. Por supuesto que no. Estaban acostumbrados a que Mira Kadri fuera constante, fiable, perpetuamente disponible. Confundieron mi silencio con estabilidad. No se dieron cuenta de que los estaba documentando. Mi archivo de palanca tenía ahora 212 páginas. Había mapeado las relaciones en todo el ecosistema de clientes. ¿Quién recurría a mí? ¿Quién reenviaba mis marcos al liderazgo? ¿Quién había pedido por mí por mi nombre? Codifiqué por colores los nombres de cada ejecutivo en cada cuenta de cliente que confiaba más en mí que en su contacto oficial de socio. Mi teléfono para entonces estaba lleno de mensajes de directores y directores de operaciones de empresas a las que había apoyado. Todavía pensaban que representaba a Winter & Sloan. No los corregí, todavía. También empecé a reconstruir cada herramienta que había creado desde cero en mi propio tiempo con un nuevo lenguaje, marca independiente y formato modular. Lo llamé The Core Suite. No era de ellos, ya no. Lo que había construido era más grande, más ágil, más inteligente y totalmente portátil. Al mismo tiempo empecé a marcar cuidadosamente lo que ya no estaba haciendo. No asistía a reuniones opcionales, especialmente aquellas diseñadas para dar crédito a otra persona por mi trabajo.
No arreglaba los entregables rotos de otras personas sin que me lo pidieran 2 veces. No llenaba los vacíos en la comunicación de liderazgo. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Te sorprendería lo rápido que se multiplica el caos cuando el pegamento no oficial deja de mantener las piezas unidas. Luego vino la llamada de estado del viernes. Cada semana el equipo de socios se reunía durante 30 minutos para revisar las cuentas principales. Normalmente me invitaban técnicamente. Lo llamaban liderazgo inclusivo. En la práctica significaba que me sentaba allí mientras Gerald y los otros socios se atribuían el éxito de cosas que yo había ejecutado. Esta vez fue diferente. Estaban hablando de Nubagen, uno de nuestros clientes de biotecnología. Habíamos firmado un acuerdo de implementación masivo con ellos hacía 2 años, y yo había gestionado cada fase. Conocía a su directora de tecnología, Elisa, mejor que a mi propio primo. Habíamos llorado juntas por teléfono cuando su padre falleció. La había ayudado a reestructurar su equipo de operaciones en 3 semanas cuando un director clave se fue. Así que cuando Gerald dijo, necesitamos estabilizar a Nubagen, ¿están pidiendo más apoyo?, ya sabía el subtexto. Estaban insatisfechos, porque me había apartado discretamente, no lo suficiente como para incumplir un contrato, solo lo suficiente para cambiar el equilibrio. Unos pocos seguimientos perdidos. Delegar en juniors sin supervisar. Dejar que problemas menores escalaran un poco más de lo habitual. Nada malicioso. Solo ausente. ¿Hemos contactado directamente con Elisa?, preguntó uno de los socios más nuevos. Gerald vaciló. Mira, está gestionando esa relación. Me quedé en silencio. Por una vez dejé que sintiera la incomodidad del silencio. Más tarde esa tarde me llamó a su despacho. Mira, comenzó. He notado que has estado menos involucrada. ¿Todo bien? Casi me río. Menos involucrada. Como si me hubiera puesto a tiempo parcial en lugar de retirarme estratégicamente de la arteria principal de sus operaciones. Estoy bien, dije sonriendo, solo priorizando el ancho de banda. Me has dicho que me centre en las contribuciones estratégicas. Asintió lentamente, inseguro de si estaba siendo elogiado o burlado. Bueno, Nubagen está un poco inestable ahora mismo. Necesitamos reforzar la confianza. Quizá contactar personalmente con Elisa, asentí. Por supuesto. Luego no lo hice. Envié un correo. Corto, educado, desviando a un líder junior, sin toque personal. Para el lunes, Gerald tenía un mensaje en su bandeja de entrada de Elisa preguntando si yo todavía gestionaba su cuenta. Fue el comienzo de un patrón. Para la 3ª semana de mi liquidación, los sistemas empezaron a fallar. Literalmente. Una plantilla de presupuesto que había construido 3 años atrás falló durante una revisión de cliente. Gerald me envió un mensaje presa del pánico. Gerald W. Hola. Mira, la previsión de OPEX está dando ceros en la columna delta. ¿Tienes una solución? Esa fue una construcción heredada. Llevo 1 año animando al equipo a reemplazarla. Puedo echar un vistazo, pero tendría que presupuestarlo dentro de mi trabajo de transición. Sin respuesta. 10 minutos después, Gerald, ¿qué implicaría eso? Yo 325 por hora. Tarifa de consultoría externa. Puedo facturar semanalmente. La burbuja de escritura parpadeó durante 1 minuto entero antes de desaparecer por completo. Los socios comenzaron a tener sincronizaciones de emergencia, a la mayoría de las cuales ya no me invitaban. Pero la información se filtraba. El planificador de recursos, que había mantenido manualmente durante años, se había desincronizado con el nuevo sistema. Se estaban reservando proyectos 2 veces. El personal llegaba a las llamadas con clientes sin preparación. Y Brin, pobre Brin, ahora estaba a cargo de una de las principales cuentas que yo había estado sosteniendo. Me envió un mensaje preguntando si podía explicarle el protocolo de comunicación para escaladas. Casi digo que sí, pero habías aprendido la lección. No se salva a la gente de incendios que ellos mismos iniciaron con tu plano. Para la última semana el pánico tenía un olor. La gente estaba más callada en los pasillos. Los canales de Slack pasaron de GIFs a pueblos fantasma.
Gerald preguntó si podía crear un manual de transferencia de conocimientos. Dije que sí. Luego le envié un acuerdo de servicio. $8,000 de tarifa fija. Los socios lo rechazaron. 3 días después, un gerente de cliente senior escaló una queja al director de operaciones. La asistente del director de operaciones reenvió el mensaje a Gerald poniéndome en copia por accidente. Asunto. Axia. El cuerpo era corto. Tenemos confirmación de que Mira no se lleva clientes con ella. Sabe más de nuestros sistemas que nuestro equipo interno. Necesitamos garantías. Ahí estaba, el primer atisbo de miedo. No de que me hubiera ido, sino de que pudiera llevarme algo conmigo. No respondí. Dejé que se cocieran en su jugo, no por crueldad, sino como prueba. Este era el pellizco, el momento en que comenzaron a sentir el peso de lo que yo había llevado, y la comprensión de que el peso se había desplazado, no solo fuera de su alcance, fuera de su control. La mañana en que salí de Winter & Sloan por última vez fue inquietantemente ordinaria. No hubo tormenta, ni aplausos, ni confrontación. Solo un suave clic de las puertas del ascensor detrás de mí y el familiar zumbido del tráfico de la calle 34 extendiéndose frente a mí. Mi café todavía estaba caliente. Mis manos estaban firmes. Dentro del edificio todavía fingían que era un día normal. Gerald había enviado un correo a todo el personal la noche anterior. Le deseamos a Mira Kadri lo mejor en su próximo capítulo. Sus contribuciones han sido invaluables. Nadie respondió a todos. Pero fuera ya no era el activo de nadie. Era un nombre en la puerta de una nueva empresa. La noche antes de mi último día no dormí. No porque estuviera ansiosa, porque estaba lista tan completa, tan totalmente, que me asustaba. Repasé la lista de verificación de salida 3 veces, toda la documentación, entregada el portátil, devuelto los estados de los proyectos, transferidos el calendario despejado. Incluso les dejé una presentación de transición limpia, bien escrita, neutral. Profesional hasta el final. Sin veneno. Sin florituras. Porque el poder no estaba en irse, estaba en lo que venía después. Llegué temprano a las 7:15 a.m. para evitar las despedidas incómodas. Odiaba la emoción performativa. Así que aparqué en mi sitio habitual, subí en el ascensor una última vez y despejé mi escritorio en 10 minutos silenciosos. Una caja pequeña, 2 plantas, un cargador de respaldo, 3 cuadernos. No me llevé la taza que Gerald me regaló la Navidad pasada. Nunca la había usado. A las 7:30 estaba esperando en el vestíbulo. Gerald apareció a las 7:42 con un batido de proteínas y fingiendo no estar nervioso. Me vio al instante. Llegas temprano. Me voy. Sonrió demasiado ampliamente. Pensé que hablaríamos. Una última charla. Levanté una ceja. ¿Buscas un cierre o una palanca? Eso le borró la sonrisa de la cara. Señaló la cafetería de al lado. 5 minutos. Lo seguí. No por obligación, por curiosidad. Nos sentamos en una mesa de esquina. Él pidió un espresso. Yo sorbí el café que había traído de casa. Él habló primero. Ha sido una fuerza aquí, dijo. De verdad. Y sé que no siempre lo demostramos. Pero espero que sepas que dejaste una marca. Una marca, como una abolladura, como un arañazo en su cronología. Construí sistemas, dije. Salvé contratos. Creé marcos que todavía usáis. Asintió lentamente. Lo sabemos. Los socios hemos estado discutiendo los próximos pasos. Incliné la cabeza. ¿Para quién? Para ti. Nos gustaría ofrecerte un paquete de nivel de director, salario competitivo, estructura de bonificaciones, autonomía. Podemos reconstruir el camino a seguir. No hablé. Él se inclinó. Tienes capital en este lugar, Mira. No capital literal todavía, pero capital emocional, capital cultural. Importas. Lo miré tranquila, impasible. Tuviste 6 años para decir eso, y no lo hiciste. Tragó saliva. Lo estoy diciendo ahora. Es demasiado tarde. Hubo un instante de silencio. Lo sé, dijo finalmente.
Y ese fue el momento en que me di cuenta el juego había cambiado. Yo no era Mira Kadri, la asociada ambiciosa esperando una limosna. Era Mira Kadri, fundadora de Axia Strategies. Y Gerald era solo un hombre que había subestimado a la persona equivocada. Salí de la cafetería y entré en una vida diferente. Sin aplausos, sin focos, solo aire limpio, dirección clara. Mi primera parada, un espacio de cotrabajo que había alquilado bajo mi nueva LLC. Una habitación, paredes blancas, un escritorio, un monitor y una placa que había hecho exactamente para este momento. Axia Strategies, valor entregado con visión. Curse quizá. Pero me había ganado cada sílaba. Abrí mi bandeja de entrada. 2 correos esperaban. El primero era de Elisa, la directora de tecnología de Nubayen. Asunto: comida la semana que viene. Cuerpo: me encantaría conocer tu opinión sobre algunos desafíos internos. No es una propuesta, solo una conversación. Sabía lo que eso significaba. El segundo correo era de un hombre que no reconocía a Víctor Chan, director de operaciones de Hylomed Analytics. Asunto: referencia de Lani. Cuerpo: he oído que podrías estar empezando algo. Busco ayuda en estrategia ágil. Podemos hablar. La semana ni siquiera había comenzado y tenía más interés entrante del que la firma que dejé jamás generó en mi nombre. Así que abrí mi calendario y escribí 2 palabras: primeros clientes. Déjame explicarte lo que realmente es el punto medio en una historia como esta. No es el momento en que te vengas, es el momento en que dejas de necesitarlo. Porque cuando los sistemas que has construido empiezan a llevar tu nombre en lugar del de ellos, cuando las relaciones te siguen a ti, no a tu logo, cuando el dinero, los elogios, el reconocimiento fluyen hacia ti directamente. Ese es el momento en que dejas de intentar demostrar que valías la pena. Simplemente lo eres. Esa semana firmé 3 acuerdos de consultoría no exclusivos. Uno con Nubayen, uno con Hylomed y uno con una startup a la que había asesorado en silencio 6 meses antes que quería contratarme como socia de pensamiento. Sus palabras, no las mías. En 72 horas había igualado mi salario trimestral en Winter & Sloan, sin un equipo, sin una oficina, sin permiso. Contraté a un diseñador freelance para pulir mis presentaciones, una asistente virtual para gestionar la programación, un abogado de cumplimiento para redactar los contratos con los clientes. La versión de mí que una vez se quedaba hasta tarde arreglando cronogramas rotos, ahora cobraba $375 la hora por resolver problemas antes de que se rompieran. Y los clientes lo pagaban. Felizmente. 3 días después de mi salida oficial, Gerald volvió a llamar. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje de texto. Necesito hablar. Urgente. Por favor, llama. Respondí con una sola frase. Todas las consultas profesionales pueden enviarse a miraaxiastrategies.com. Sin emoji, sin firma, solo límites. Luego vino la parte que no había anticipado. Empezaron a desmoronarse. Mis antiguos miembros de equipo, personas a las que había formado, empezaron a enviarme mensajes en privado. La primera fue Brin. Oye, sé que esto es incómodo, pero me estoy ahogando. Ni siquiera sé qué usabas para rastrear el panel de Cascade Metrics. Gerald dijo que lo habías documentado, pero no encuentro nada. Hice una pausa antes de responder. Luego, ese sistema se mantenía manualmente. Tendrás que reconstruirlo desde cero. Buena suerte. Más tarde esa noche, uno de nuestros clientes más difíciles, Aegis Diagnostics, se puso en contacto a través de mi nuevo sitio web. Asunto: tú construiste lo que funcionaba. Cuerpo: estamos considerando cambiar de firma. Podemos hablar la semana que viene. En 2 semanas desde mi partida, 4 clientes importantes se habían puesto en contacto conmigo. No por drama, no por cotilleos, por asociación. Porque el sucio secreto de la consultoría es la mayoría de las firmas venden la marca. Pero los clientes se quedan por la gente. Y cuando la gente se va, el valor se va con ellos. Tomé café con Brin la semana siguiente. Parecía agotada. Su rímel estaba corrido y su chaqueta no combinaba con sus zapatos.
Removió su café con leche como si fuera una poción. Están implosionando, susurró. Los sistemas están caídos. Los clientes están enfadados. Gerald sigue diciendo que es temporal, pero... Se interrumpió. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté suavemente. Levantó la vista y en su cara vi algo que reconocí de meses atrás, algo crudo y profundamente humano. Quiero trabajar para ti. No respondí de inmediato. Ella siguió hablando. Sé que no me gané ese ascenso. Me metieron ahí. Estoy superada y tú estás construyendo algo real. Quiero ser parte de ello. La estudié con atención. Luego dije, envíame tu currículum. Hablaremos. Al final del mes, había duplicado mis ingresos. Al final del trimestre, había contratado a 2 antiguos colegas y a un analista junior que una vez había sido ignorado por la sobrina de un socio. Al final del año, Axia Strategies tenía 9 clientes, una reputación creciente y una lista de espera. Winter & Sloan me enviaron una carta de cese y desistimiento acusándome de violar una cláusula de no competencia. Hice que mi abogado respondiera con 3 palabras. No existe tal contrato. Porque nunca me hicieron firmar uno. Estaban demasiado ocupados ignorándome. Ahora estaban pagando por ello en reputación, en retención y finalmente en ingresos. Y aquí está la ironía. El momento en que dejé de intentar ganarme su aprobación. Ese fue el momento en que finalmente me rogaron que me quedara. Pero para entonces ya había construido algo mejor, algo que no se podía quitar, porque lo había construido para mí, y aún no había terminado. Dicen que cuando una máquina empieza a romperse, no se hace añicos de golpe. Sisea, gime, se resiste, y luego grita. Winter & Sloan empezó a gritar 3 meses después de que me fuera. Comenzó con un susurro, una breve mención en LinkedIn, un comentario bajo una de mis publicaciones de un antiguo cliente. Ojalá te hubiéramos tenido durante nuestra última auditoría. Fue un caos sin ti. El mensaje no era público, pero el momento sí. Esa semana noté un aumento en el tráfico del sitio web de Axia Strategies. 6 IPs únicas desde el dominio de la firma. El susurro se convirtió en una onda. Luego vinieron los despidos. Primero despidieron a 3 consultores junior, citando reasignación presupuestaria. Pero no era un secreto, los juniors se lo contaron a todo el mundo. Una de ellas, a Sophie, me envió un mensaje esa noche. Nos han despedido. Dijeron que era temporal, pero todos sabemos que se está desmoronando. Es raro, mira. Todavía usan tus presentaciones, como literalmente tus viejas plantillas. No supe qué decir. Quería decirle que lo sentía, que mejoraría, pero la verdad es que siempre había sido una casa de espejos. Yo simplemente había dejado de sostener el cristal. La semana siguiente, Halomed rescindió su contrato con Winter & Sloan. Yo no estuve involucrada, al menos no directamente. Pero el director de operaciones, Víctor, me envió un correo ese mismo día. No son los mismos sin ti. Avísanos si estás abierta a ampliar el alcance. Programamos una llamada para el lunes siguiente. Las grietas se convirtieron en fracturas. Me enteré por un contacto de un proveedor que Nubayen había puesto su renovación en revisión. Al parecer, su director financiero no estaba impresionado con el equipo de reemplazo. No me regodé, no en voz alta, pero una parte de mí, una parte silenciosa y privada, lo archivó como justicia poética. Esto nunca fue sobre sabotaje. No había quemado puentes, no había robado archivos, ni siquiera había hablado mal de la firma. Simplemente me había ido. Y los sistemas que había mantenido unidos con cinta adhesiva y lealtad comenzaron a colapsar bajo su propio peso. Porque esto es lo que nadie te dice cuando cargas con todo en silencio durante demasiado tiempo, la gente empieza a creer que es fácil, hasta que te vas. A mediados del tercer trimestre, recibí una llamada de Ren, una antigua asistente en Winter & Sloan. Sonaba sin aliento. No te lo vas a creer, dijo. Pruébame. Han instituido una moratoria para no decir tu nombre en las reuniones. Parpadeé. Que Gerald lo llama un problema de distracción. Dice que demasiada gente está comparando el desastre actual con cómo Mira solía hacer las cosas. Así que ahora
Nos referimos a ti como la ex empleada. Me reí. De verdad. Hablas en serio, tan en serio como un ataque al corazón, dijo. Te han convertido en Voldemort. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. No estaba enfadada, ni siquiera particularmente satisfecha. Estaba entumecida. Durante tanto tiempo había imaginado este momento, el colapso, la desesperación, la súplica. Me había imaginado sorbiendo un cóctel, viéndolos tambalearse. Pero ahora que estaba sucediendo, todo lo que sentía era una mezcla de claridad y distancia. Como ver una mala obra de teatro desarrollarse una en la que ya había actuado demasiadas veces antes. Porque la venganza no siempre es dulce. A veces es simplemente silenciosa. Aún así, las cosas escalaron. Una tarde de octubre, mi bandeja de entrada se iluminó con un mensaje de Vernon Carter, el CEO de la firma. Asunto: reconectemos. Lo miré fijamente durante un minuto entero antes de abrirlo. Mira, hemos estado reflexionando sobre tu partida y el vacío de liderazgo que creo. Creo que hay una oportunidad para la reconciliación. Me encantaría discutir cómo podríamos traerte de vuelta en tus propios términos. Avísame cuándo podemos hablar. Vernon. En mis propios términos. Esas eran las palabras exactas que había fantaseado con oír en los meses posteriores al rechazo 9, cuando todavía creía que el reconocimiento era la recompensa o era la lealtad. Cuando todavía esperaba que alguien me diera una palmadita en el hombro y dijera: tenías razón, te necesitamos. Ahora se sentía como alguien llamando a una puerta en la que ya no vivía. No respondí. En su lugar cerré mi portátil y caminé hacia la ventana de mi nueva oficina. La vista no era impresionante, solo una línea de árboles y una panadería al otro lado de la calle, pero era mía. Cada centímetro, cada cliente, cada contrato, cada elección. Esa misma tarde, Bryn llamó. Sonaba nerviosa. Me están ofreciendo tu antiguo título, dijo. Estratega senior. Hice una pausa. Ese ya no es mi título. Lo sé, dijo rápidamente, pero lo están presentando como un paso adelante, como si estuviera heredando tu puesto. Sentí algo inesperado. No ira, no celos, lástima. ¿Lo quieres?, pregunté. Dudó. No así. ¿Luego considerarías contratarme alguna vez? Nos quedamos en silencio. Envíame tu currículum, dije. Hablaremos. Al comienzo del cuarto trimestre, Winter & Sloan había perdido 6 clientes importantes. 2 más amenazaban con no renovar. Y los socios estaban culpando públicamente a la rotación de talento. A puerta cerrada me culpaban a mí. Lo sé porque una de las analistas, Tanya, a quien una vez había mentorizado, me reenvió un memorando interno por accidente. Decía: la partida de Mira expuso la fragilidad operativa. Subestimamos su centralidad en la retención de clientes. Necesitamos reconstruir la confianza y los procesos de inmediato. No equivocaban, pero tampoco eran inocentes. No se puede matar de hambre al caballo y luego culparlo por no tirar del carro. Entonces, ¿cuál fue el pellizco? No fue que fracasaran. Fue verlos fracasar y darme cuenta de que no se sentía como una victoria. No quería ver a la gente perder sus trabajos. No quería desmantelar las relaciones que había ayudado a construir. No intentaba romper la casa. Simplemente me negué a ser la única que la sostenía. Y cuando la solté, el colapso no fue personal. Fue inevitable. Ese mes firmé 3 nuevos clientes. Uno de ellos fue referido por una mujer que nunca había conocido a alguien que había asistido a un seminario web donde hablé sobre consultoría ética. Los otros 2 habían leído un informe técnico que publiqué sobre la resiliencia de los sistemas. Ninguno de ellos mencionó a Winter & Sloan. Esa fue la señal más clara. Hasta ahora ya no solo estaba escapando, me estaba convirtiendo. El segundo punto de inflexión no es sobre la presión del exterior, es sobre la presión que ya no sientes. Porque cuando tu nombre se convierte en su etiqueta de advertencia, cuando tu ausencia se convierte en un plano, cuando tu silencio habla más fuerte que sus disculpas, has dejado de jugar a su juego, has empezado a construir el tuyo propio. Llegó un martes por la mañana, el tipo de mañana en que nada parece urgente.
Las hojas de los árboles fuera de la ventana de mi oficina estaban cambiando el oro virando a óxido. Acababa de terminar la incorporación de un nuevo cliente, una startup de fintech de Boston, y estaba actualizando mi rastreador de proyectos cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo ignoré. Luego llegó el correo de voz. Reconocí la voz antes de que dijera mi nombre. Mira, soy Vernon Carter. Necesitamos hablar. Hubo un tiempo en que esa frase necesitamos hablar, estamos a hablar, habría enviado adrenalina recorriendo mi pecho. De vuelta en Winder & Sloan, esas 4 palabras siempre precedían a un giro. Una emergencia, un ajuste de cuentas, pero ahora solo sonaban como estática de un canal que ya no sintonizaba. Aún así, tenía curiosidad. La curiosidad es peligrosa, lo sé, pero también es honesta, y quería ver cuán profundo había caído el agujero desde que dejé de sostener el suelo. Así que le devolví la llamada. Contestó al primer tono, sin preámbulos. Las cosas no van bien, dijo. No te haré perder el tiempo. Hemos perdido 7 clientes desde tu partida. Ya lo sabía. La mayoría de ellos me habían contactado. Los números trimestrales son los peores que hemos tenido en 5 años, continuó con la voz tensa. La moral está por los suelos. Gerald se retira del liderazgo. Se retira. Eso era bueno. El hombre que una vez me dijo que me faltaba pulido ejecutivo, ahora se desmoronaba públicamente, incapaz de pulir siquiera su propio legado. Ya veo, dije neutral. Te queremos de vuelta, mira. Ahí estaba. La frase. La inversión final. Igualaremos tus ingresos actuales, dijo Vernon rápidamente. Los duplicaremos si es necesario. Título de nivel de director. Acciones. Plena autonomía. Elige tus proyectos. Lidera tu propia división. Remoto, híbrido, lo que quieras. Simplemente, vuelve. No respondí de inmediato, porque quería sentirlo. Quería sentir el momento en que el viejo sueño regresaba en su último y desesperado disfraz. Y lo que sentí me sorprendió. No emoción, no triunfo, ni siquiera ira, solo quietud. Hubo un tiempo en que habría llorado al oír esas palabras. No de alegría, sino de agotamiento, de alivio, de que quizá, finalmente, alguien me había visto. Que todos los años de entregar más de lo esperado, superar las expectativas, extralimitarme, no fueron en vano. Que yo era al final suficiente. Pero esa versión de mí, la que equiparaba la validación con el valor, se había ido. Había sido reemplazada por alguien que no solo quería poder, quería paz. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Suspiró. Porque nos equivocamos. Sobre mí. Sobre todo, dijo sorprendentemente sincero. Pensábamos que la gente era intercambiable, que los sistemas importaban más que los individuos. Pero los clientes te siguieron. La confianza te siguió. Y sin eso, no somos lo que pensábamos que éramos. Era la disculpa que había esperado años para oír. También era demasiado tarde. Aprecio la oferta, dije repitiendo la misma frase que había usado cuando salí de la oficina de Gerald meses atrás. La voz de Vernon se quebró ligeramente. Por favor, solo ven a una reunión. Di tus condiciones. Estaba suplicando. La fantasía era real, pero no me interesaba. Porque esta es la verdad, que nadie te cuenta. Las fantasías de venganza solo son satisfactorias cuando todavía quieres lo que te quitaron. Pero yo no lo quería. Ya no, porque en algún punto entre el primer cliente que firmó mi nuevo contrato y el segundo becario que contraté, dejé de necesitar demostrar nada. El ascenso, el aumento de sueldo, el asiento en la mesa, todo parecía tan pequeño ahora. No porque esas cosas no importen, sino porque había construido algo más grande, algo mío. Cuando colgué no me sentí victoriosa, me sentí liberada. La historia que me había contado a mí misma durante 6 años, que si solo hacía lo suficiente, soportaba lo suficiente, demostraba lo suficiente, finalmente me verían. Se había terminado. Me veían ahora, pero ya no necesitaba que lo hicieran. Más tarde esa semana comí con Kirsten. Sí, esa Kirsten. La promoción a EMTOLA 9. Ahora era mi directora de servicios al cliente.
Nos sentamos fuera ambas irreconociblemente transformadas de las mujeres que habíamos sido bajo luces fluorescentes y elogios huecos. Todavía están luchando, dijo sorbiendo su agua con gas. Ren dijo que ahora están considerando conversaciones de fusión. Asentí. Dicen tu nombre como una historia de fantasmas. Me reí. Que como si estuviera encantando la firma, algo así. Es raro. Eres el coco y el punto de referencia. Gerald aparentemente le dijo a un nuevo asociado, no hagas una mira con este proyecto. Nadie sabe lo que significa. Suena poético, dije. Suena aún a miedo. Habría sido fácil deleitarse en el Schadenfreude. Repetir la llamada con Vernon en mi cabeza como un discurso de trofeo. Decirle al mundo que había ganado. Pero no publiqué nada al respecto. No transmití su colapso. Porque esto nunca fue sobre demostrar que estaban equivocados. Fue sobre recordar que tenía razón al marcharme. Ese fin de semana limpié mi apartamento. No porque me mudara, porque me estaba despojando. Viejos cuadernos. Notas adhesivas con cronogramas codificados por colores. 3 carpetas etiquetadas como Ruta de Promoción 2019-2021. Las tiré al contenedor de reciclaje sin pensarlo 2 veces. Ya no eran planes, eran reliquias. El domingo por la noche me senté en mi escritorio, en la oficina de mi casa. Mi nuevo logo brillaba suavemente en la esquina superior de un borrador de propuesta. Axia Strategies, valor con visión. Llamaron a la puerta. Mi pareja me trajo té. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Me ofrecieron todo. Su ceja se levantó. Y dije que no, orgulloso de ti. Sonreí. Yo también. Y lo decía en serio. El segundo punto de inflexión no es una batalla, es un ajuste de cuentas. Es el momento en que la tormenta que una vez suplicaste que se calmara finalmente llega. Pero ya no estás en su camino. Ya has construido un refugio y la estás viendo pasar intacta entera y finalmente libre. 6 meses después de la oferta final de Vernon, recibí otra llamada. Esta no era desesperada ni dramática. Provenía de un número privado justo después del almuerzo de un jueves. Estaba entre reuniones con clientes revisando una propuesta de asociación con una aceleradora de atención médica en Seattle. Casi no contesto. Pero algo en mí dijo respóndela. Mira, dijo la voz baja y cansada. Soy Vernon. De nuevo. Mi estómago no dio un vuelco. Mi pulso no se aceleró. Esa parte de mí la que una vez luchó por su aprobación había desaparecido hacía mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti?, pregunté con tono firme. No perdió el tiempo. Estamos cerrando la oficina de la costa este. Hemos perdido 14 clientes. Los socios se están separando. Gerald se ha ido. La mayor parte del equipo senior ha sido fichada por otros. Hizo una pausa. He estado pensando en una fusión. Parpadeé. Una fusión. Con Axia, dijo como si fuera una oración. Me recliné en mi silla. Mi oficina real cálida y mía estaba llena de una energía tranquila. Enfrente Tanya estaba informando a un cliente por Zoom. En el pasillo alguien se rió. Risa real. No forzada. Libre. ¿Quieres fusionar?, te repetí. Podríamos combinar recursos, compartir clientes, optimizar la estrategia y las operaciones. Hay valor de marca en tu nombre ahora. Los clientes confían en ti. Cerré los ojos. Esa última frase no fue un cumplido. Fue una admisión. Después de todos estos años, el sistema que me enseñó que era intercambiable ahora admitía que me necesitaba para sobrevivir. Pero no me interesaba la supervivencia. Estaba construyendo algo que prosperaba. Rechacé la oferta educadamente. No había amargura en mi voz, solo claridad. Gracias, Vernon. Pero Axia nunca fue construida para salvar lo que está roto. Colgamos sin fanfarria. Esa noche dormí mejor que en años. Si esto fuera un cuento de hadas, te diría que Winter & Sloan cerró al día siguiente, que Gerald envió una disculpa escrita a mano, que cada persona que me subestimó lo admitió públicamente. Pero esto no es un cuento de hadas, no implosionaron. Simplemente se desvanecieron. Los correos se ralentizaron,
Las publicaciones en redes sociales se detuvieron. La firma todavía existe técnicamente, pero es un fantasma de sí misma, un nombre sin peso. Y yo soy algo completamente diferente. Axia Strategies ahora tiene 17 empleados. 3 fueron una vez becarios en Winder & Sloan. 2 eran asistentes que habían sido rutinariamente ignoradas en las reuniones. Una era una coordinadora de proyectos a la que le habían dicho que no tenía madera de líder. Aquí lidera toda la cartera de clientes. Hemos duplicado nuestros ingresos 2 años seguidos. Tenemos una lista de espera para nuevas cuentas. Nos asociamos solo con empresas que comparten nuestros valores, claridad, inclusión y una honesta rendición de cuentas. No somos perfectos, pero somos intencionales y más que nada somos reales. Kirsten es ahora mi directora de servicios al cliente. Resulta que cuando no está actuando para una sala llena de hombres despectivos, es brillante, estratégica, feroz. Tania dirige nuestra división de análisis. Sus paneles son elegantes, predictivos y maravillosamente aterradores. Nuestros clientes la adoran porque dice la verdad incluso cuando es incómoda. Incluso contratamos a Ren, la antigua asistente de Vernon, como nuestra gerente de operaciones. Lo primero que dijo en su entrevista fue: «Quiero trabajar en un lugar donde no tenga que encogerme». Le dije que ya estaba contratada. A veces las personas que vienen a ti son las que una vez te ignoraron, o compitieron contigo, o te admiraron en silencio desde la barrera. Otras veces son personas que nunca has conocido, pero que te ven claramente en el momento en que hablas. Así es como sabes que estás construyendo algo real. Cuando ya no tienes que convencer a nadie de tu valor, simplemente lo saben. El mes pasado di una conferencia magistral en una conferencia nacional de consultoría. El tema era: trabajo invisible, ¿por qué los de alto rendimiento se agotan y se van? No di nombres, no lo necesité. Los mensajes directos llovieron después, de consultores, jefes de proyecto, analistas, incluso algunos CEOs. Un mensaje destacó: tu historia me ayudó a marcharme. Gracias por decir la verdad. Ese mensaje: así es como se ve el éxito ahora. No títulos, no oficinas en la esquina, no bonificaciones con condiciones. Impacto. Todavía guardo las viejas cartas de rechazo de promoción en una carpeta, no por amargura, por gratitud. 12 rechazos, 12 redirecciones. Cada todavía no me acercó más a nunca más, y al dejar ir su visión de quién se suponía que debía ser, encontré quién soy realmente. ¿Lo echo de menos? El estatus, la escalera corporativa. ¿La idea de estar en la cima? No, porque la cima de la montaña de otra persona sigue siendo suya. Prefiero construir una colina que valga la pena escalar y llevar a otros conmigo. Algunos días pienso en lo que podría haber pasado si hubiera dicho que sí. Si hubiera aceptado el ascenso, el aumento, el asiento en la mesa que una vez pareció tan fuera de mi alcance. Me habría sentido orgullosa quizá, pero no libre. Y la libertad, he aprendido, vale más que cualquier reconocimiento entregado por las personas que una vez se negaron a verte. Así que si estás leyendo esto y todavía estás esperando que alguien se dé cuenta, déjame decirte lo que ellos no dirán. No eres demasiado sensible, no estás exagerando, no estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo a las personas equivocadas. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es luchar por tu lugar en su mesa. Es construir la tuya propia. Y cuando finalmente vengan a llamar pidiendo un asiento, tendrás la elección. No por despecho, por soberanía. Mi nombre es Mira Kadri. Fui ignorada, infravalorada, borrada, y luego me fui. Hoy lidero una empresa que construí de la nada más que mi propia claridad. Y no voy a volver. No por ningún título, no por ninguna cantidad de dinero, no por nadie. Porque la mejor venganza nunca fue vengarse, fue ser libre. Si hay algo que todo este viaje me enseñó, es esto. Nunca estuviste pidiendo demasiado. Solo estabas pidiendo a las personas equivocadas. Te dirán que seas paciente, que trabajes más duro, que seas un jugador de equipo,
Aplaudirán tu resiliencia mientras erosionan silenciosamente tus límites. Recompensarán el esfuerzo performativo y castigarán la excelencia silenciosa. Y cuando finalmente te den lo que has suplicado, a menudo es demasiado tarde para importar y demasiado poco para quedarte. Pasé 6 años tratando de encajar en un sistema que nunca fue construido para verme. Seguí las reglas. Marqué cada casilla. Me hice indispensable en todos los sentidos que importaban, excepto para la gente que tomaba las decisiones. No me ignoraron porque no fuera lo suficientemente buena. Me ignoraron porque lo era. Porque el sistema no recompensa el valor. Recompensa la comodidad, la familiaridad, el poder que refleja su propio reflejo. Así que cuando finalmente dejé de intentar ser elegida, cuando dejé de audicionar para un papel en la historia de otra persona, hice algo radical, me elegí a mí misma. Y la parte más sorprendente, todo lo que pensé que perdería respeto, oportunidad, estabilidad, me estaba esperando al otro lado. Solo que esta vez ya llegó sin compromisos. Es fácil pensar que el éxito significa finalmente ser invitado a la sala, pero a veces el éxito significa darte cuenta de que nunca necesitaste su sala para empezar. No necesitas quemar puentes para construir un camino mejor. Solo necesitas dejar de cruzar los que solo te llevan en círculos. Y si estás viendo esto ahora mismo preguntándote si estás exagerando, si te estás cuestionando si el problema eres tú, déjame ser la voz que desearía haber tenido cuando todavía esperaba permiso. No estás loco, no estás pidiendo demasiado, y no estás solo. Tu valor no desaparece solo porque alguien se niegue a verlo. Y a veces el acto más revolucionario no es la confrontación, es la elevación. Elegir levantarte, elegir construir, elegir irte, porque irse no es debilidad. A veces irse es el principio de todo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo reflexionar sobre tu propia experiencia o te recordó tu propio valor, quiero que sepas que eres parte de una conversación mucho más grande. Estamos construyendo un espacio aquí para historias como esta, reales, crudas y honestas. Historias que no solo inspiran, sino que empoderan. Así que si estás listo para reclamar tu voz, tu poder y tu camino, asegúrate de suscribirte al canal. Esto no es solo sobre una historia. Es sobre todos nosotros reescribiendo las reglas. Juntos. Asegurémonos de que nadie más tenga que sentirse invisible en un lugar que ayudó a construir. Nos vemos en el próximo video.